Bienvenido al Club del Agotamiento Emocional. No hace falta inscripción porque ya eres miembro. ¿Cómo lo sé? Fácil. Si alguna vez te has pasado la noche entera repasando errores del pasado, si te desgastas tratando de quedar bien con todo el mundo, o si te has obsesionado con controlar lo incontrolable, felicidades, formas parte de este selecto grupo. Vivimos como si nuestra energía fuera infinita, pero la verdad es que estamos exprimiendo nuestras emociones como si no hubiera un mañana, y luego nos preguntamos por qué estamos agotados, irritables o al borde del colapso. La buena noticia: no tienes que seguir así. La filosofía estoica nos enseñó hace siglos que la clave no está en evitar los problemas, sino en aprender a manejarlos sin que nos destrocen por dentro. Así que hoy vamos a destripar esos hábitos que te están robando la paz mental y, más importante aún, cómo librarte de ellos antes de que te conviertas en un zombi emocional. No te pierdas el último hábito porque te quedarás sin palabras. Comenzamos. 1. La ansiedad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que haces cuando te sientes un poco inquieto o cuando el futuro parece un sitio borroso y aterrador? Es posible que lo primero que venga a tu mente sea: voy a preocuparme por todo lo que podría salir mal. Porque claro, no hay nada mejor que perder horas o incluso días analizando lo que ni siquiera ha sucedido. Bienvenido al Club de los Preocupados, un club exclusivo donde el estrés es la estrella y la tranquilidad es un invitado de paso. Te diré algo que probablemente ya sepas, aunque no te guste. Preocuparse en exceso no solo desgasta tu mente, también te pasa factura en el cuerpo. Cada pensamiento ansioso se convierte en un ladrillo más en la pared de tensión que construyes sin querer. Y no es un muro protector, es más bien una cárcel invisible que te impide disfrutar del presente. Porque mientras estás ocupado imaginando un futuro desastroso, el ahora se va escurriendo entre tus dedos. La ansiedad, esa amiga incómoda que siempre aparece en el momento menos oportuno, se alimenta de tus pensamientos repetitivos. En lugar de centrarte en soluciones, te quedas dando vueltas al mismo problema una y otra vez, como si el simple hecho de pensar en ello lo hiciera desaparecer. Es como intentar resolver un rompecabezas con piezas que no encajan, pero sigues intentando por pura terquedad. ¿Te suena? Claro, es esa sensación de que, si te preocupas lo suficiente, algo en el universo se alineará y todo se solucionará. La realidad no lo hace. Es fácil decir, relájate o deja de preocuparte, pero ¿quién no ha intentado eso y se ha encontrado con una mente que no para de hablar en un volumen mucho más alto? Para empezar, te propongo una estrategia de lo más estoica: aceptar que hay cosas que no controlas. Sí, lo sé, suena como una frase sacada de un manual de cosas que nunca queremos escuchar, pero es la verdad. Los estoicos ya hablaban de esto hace siglos. La clave no está en controlar todo, sino en aceptar lo que no podemos cambiar y centrar nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. Una técnica bastante eficaz para romper con este ciclo es la pausa consciente. Es como ponerle un freno a la máquina que está funcionando a toda velocidad. Cada vez que te encuentres atrapado en un mar de pensamientos, haz una pausa. Respira, observa tu entorno y date cuenta de que el mundo sigue girando, incluso si no te has dado cuenta de que tu ansiedad no va a resolver nada. La idea es entrenar tu mente para salir del modo de sobrevivencia y volver a estar presente. Otra práctica útil es escribir. Sí, escribir. No es para hacer un libro ni para convertirte en el próximo autor de bestsellers, solo escribir lo que sientes. Sacar esos pensamientos de tu cabeza y ponerlos en papel te permite verlos desde una distancia, como si los estuvieras observando en una película. Te sorprendería cómo este simple acto puede hacer que todo el caos mental se reduzca a un par de ideas más manejables. La ansiedad y la preocupación constante no tienen que ser tu hobby principal. En lugar de perder horas imaginando escenarios apocalípticos que ni siquiera existen, ¿por qué no tomas el control de tu mente y entrenas a tu cuerpo para relajarse?
Recuerda que el futuro es incierto y si vas a gastar energía en algo, que sea en disfrutar de la hora, no en sufrir por lo que no puedes controlar. Como dice un sabio proverbio estoico, preocuparse es como sentarse en una silla mecedora. Te mantiene ocupado pero no te lleva a ninguna parte. 2. La perfección es un fraude. ¿Alguna vez has intentado hacer todo perfecto? Quizá en tu trabajo, en tus relaciones o incluso en la forma en que te vistes cada mañana. Te esfuerzas tanto porque todo salga a la perfección que te terminas olvidando de disfrutar el proceso. Lo peor de todo es que, al final, ni siquiera llegas a un resultado satisfactorio, porque el concepto de perfecto no existe, o al menos no de la forma en que lo has estado buscando. ¿Te suena familiar? El perfeccionismo, esa constante carrera por alcanzar un ideal inalcanzable, es como correr una maratón sin llegar nunca a la meta. De hecho, ni siquiera hay meta, solo más y más kilómetros que desgastan tu energía emocional sin ningún premio al final. Y lo peor es que, mientras sigues buscando la perfección, te vas vaciando por dentro. Es como estar buscando agua en un desierto, pero el agua es solo un espejismo. Lo que crees que será tu salvación solo te deja más seco y agotado. Y aquí es donde entra la filosofía estoica. Los estoicos no se obsesionaban con el perfecto, porque sabían que esa obsesión era inútil y dañina. Para ellos, la verdadera paz y la verdadera fuerza venían de aceptar lo que no podíamos cambiar y de trabajar en lo que sí estaba dentro de nuestro control. Si te sientes como si estuvieras luchando contra el viento todo el tiempo, es posible que estés atrapado en la trampa del perfeccionismo. Imagina que eres un pintor. Tienes frente a ti un lienzo blanco y tu objetivo es crear una obra maestra. Al principio todo parece fácil, pero a medida que avanzas empiezas a corregir cada trazo, a borrar una y otra vez, buscando la perfección. ¿El resultado? El lienzo nunca se llena, nunca aparece la obra maestra. Terminas por quedarte con un montón de borradores incompletos y, lo más importante, con una tremenda sensación de frustración. La perfección, en este caso, no solo te impide avanzar, sino que te hace perder tiempo y energía en algo que nunca se materializa, y todo por el simple hecho de intentar ser impecable. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? La clave está en soltar un poco la cuerda del perfeccionismo, empezar a aceptar que los errores, las imperfecciones y los tropiezos son parte del proceso. Haz las cosas lo mejor que puedas, pero sin la presión de que todo tiene que ser perfecto. Cambia tu enfoque de «tengo que hacerlo bien» a «voy a hacerlo lo mejor posible en este momento». Verás cómo, al liberar esa carga, empiezas a disfrutar más de lo que haces y, sorprendentemente, te vuelves más productivo. Si te atrapan las trampas del perfeccionismo, recuerda que está bien equivocarse. Al final, esos pequeños errores son los que te dan las lecciones más valiosas. La perfección no te hará más feliz, solo te agotará. Así que suelta ese ideal inalcanzable y empieza a vivir sin la presión de ser perfecto. Tal vez lo que realmente importa no es la perfección, sino la disposición de aprender, crecer y disfrutar del camino. Como decía Epicteto, el perfeccionismo es solo una excusa para no empezar y una excusa aún mayor para no disfrutar de lo que logras. 3. Pensar demasiado las cosas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rueda interminable de pensamientos? Un bucle que te arrastra una y otra vez, como si tus pensamientos fueran un disco rayado que no sabe cuándo detenerse. Eso, querido amigo, es lo que llaman rumiación, y te aseguro que no es tan dulce como suena. Es como cuando ves una película mala una y otra vez, esperando que cambie el final, pero no cambia. Así, piensas una y otra vez en la misma situación, tratando de entenderla desde todos los ángulos posibles, pero al final te quedas en el mismo lugar, agotado y sin una solución.
Y es que cuando analizamos algo una y otra vez, buscando respuestas en cada rincón de nuestra mente, lo único que conseguimos es enredarnos más. Es como intentar desenredar unos auriculares que llevan semanas en el bolsillo. Cuanto más tiras, más se enredan. ¿Te suena familiar? El problema con pensar demasiado es que en lugar de resolver las cosas, las complicamos. Pensar una vez sobre un problema te ayuda a entenderlo, pero hacerlo 1000 veces solo te consume. Terminas desgastado, emocionalmente agotado, como si estuvieras corriendo en una cinta sin avanzar ni un solo paso. A menudo, los estoicos hablaban de la importancia de no perderse en los pensamientos que no conducen a ninguna parte. Para ellos, la clave no está en analizar todo hasta el cansancio, sino en actuar con claridad, aceptando lo que no podemos cambiar y centrándonos en lo que sí podemos controlar. Y es que, cuando nos atrapamos en el bucle de la rumiación, olvidamos que el único control real que tenemos es sobre nuestras acciones, no sobre cada pensamiento que cruza nuestra mente. Entonces, ¿cómo salir de este ciclo destructivo? Primero, debes reconocer que pensar demasiado no te lleva a la sabiduría. La sabiduría llega cuando dejas de darle vueltas a lo mismo y empiezas a hacer algo al respecto. Intenta romper el ciclo con acciones concretas. Si te encuentras pensando una y otra vez sobre algo que te preocupa, cambia el enfoque. Haz algo distinto. Sal a caminar, habla con alguien o dedica unos minutos a la meditación. La acción es la que corta el pensamiento innecesario, y si el pensamiento sigue allí, respira y déjalo ir, como una nube que pasa por el cielo sin aferrarte a ella. Otra forma de evitar el agotamiento mental es tomar distancia. A veces, dar un paso atrás y observar la situación desde otro ángulo nos da la perspectiva necesaria para dejar de atormentarnos. Si te encuentras en un mar de pensamientos que te ahogan, imagina que eres un espectador que observa la escena desde lejos. Esto te ayudará a ver que no todo es tan grave como parece. Finalmente, hay algo que debes recordar. No todo pensamiento merece tu energía. No todo problema requiere tu constante atención. La vida no es una serie de acertijos a resolver, sino una secuencia de momentos que simplemente pasan. No es necesario entenderlo todo, ni analizar cada detalle. Como dice un dicho popular, no te ahogues en un vaso de agua. A veces basta con soltar un poco y seguir adelante. Dejar de pensar demasiado no es solo una opción, sino una necesidad si quieres vivir con menos estrés y más claridad. Como los estoicos enseñaban, nuestra paz interior depende más de nuestras reacciones que de nuestros pensamientos. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado en el bucle infinito de la rumiación, recuerda que lo más sabio no es pensar más, sino pensar mejor. Como decía Séneca, pensar demasiado no te trae soluciones, solo más preguntas sin respuesta. 4. Quedar bien con todo el mundo. ¿Te suena esa sensación de decir sí a todo, incluso cuando en tu interior gritas un no? Claro, porque te preocupas demasiado por lo que los demás piensan de ti, ¿verdad? El sí automático es como un superpoder que la mayoría de las personas no sabe controlar. Es ese impulso irreflexivo de intentar complacer a todos a tu alrededor. De ser la persona que siempre está dispuesta a ayudar, a hacer favores, a decir que sí, aunque en el fondo tu cuerpo esté agotado y tu mente esté pidiendo una pausa. El problema es que, al final, esa necesidad constante de quedar bien con todo el mundo no solo te desgasta, sino que te convierte en una especie de cascarón vacío. Piensas que es la forma de ser un buen amigo, una persona generosa, la que todos adoran. Pero lo que realmente ocurre es que en el proceso te olvidas de ti mismo. Te conviertes en un mago del sí, pero sin tiempo ni energía para tus propios deseos, tus propios límites. ¿Sabías que uno de los efectos más peligrosos de este hábito es que puede dejarte emocionalmente agotado? Imagina que eres una botella de agua. Cada vez que dices sí a algo, te están vaciando un poco. Pero claro, como no te das cuenta, no pides recargar esa botella. Al final, ¿qué pasa?
Te quedas seco, sin energía, sin motivación. El problema es que, a diferencia de la botella, no puedes ir por la vida vacío. Necesitas cuidarte, llenarte de nuevo, para poder ofrecer algo verdadero a los demás. No puedes dar lo que no tienes. La gente complaciente tiende a pensar que si no dice sí, será rechazada, que si no ayuda a los demás en cada momento, perderá su valor o su lugar en el grupo. Pero esa forma de pensar es solo una trampa mental. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de centrarse en lo que realmente podemos controlar. Y uno de esos aspectos es nuestra capacidad de decir no. Aprender a decir no no te convierte en una mala persona. Al contrario, te convierte en una persona que tiene claro lo que puede ofrecer y lo que no. Y sí, en ocasiones decir no es un acto de amor propio, porque solo de esa manera evitarás llegar a ese punto de agotamiento emocional en el que ya no sabes si lo que haces es por obligación o por verdadera voluntad. Una forma de romper con este ciclo es empezar a practicar la autocompasión. No es lo mismo que ser egoísta. La autocompasión es ser consciente de tus necesidades y emociones y darle prioridad a tu bienestar. Si no te das espacio para ti, ¿quién lo hará? ¿Tus amigos? Ellos también están ocupados luchando por sobrevivir en su propio tren de síes automáticos. Aquí entra el truco. Cuando digas no, no es porque no te importe, es porque te importa lo suficiente como para no agotarte por el camino. Así que la próxima vez que alguien te pida un favor, detente un segundo. Piensa si realmente tienes la energía para hacerlo o si es solo un sí automático que ni siquiera sabes de dónde sale. Los grandes pensadores, como los estoicos, nos enseñaron que nuestra paz interior no depende de complacer a los demás, sino de saber cuándo tomar el control de nuestra vida y decir no. De esta forma podrás disfrutar de tu propia compañía y, por supuesto, de la compañía de aquellos a los que realmente quieras ayudar. Al final, recuerda, un no a veces es mucho más poderoso que un sí vacío. Como defendía Marco Aurelio en sus meditaciones, no es egoísmo cuidar de ti mismo, es una necesidad para poder ofrecer lo mejor de ti a los demás. 5. Revivir el pasado. ¿Alguna vez has sentido que tu mente te lleva de un lado a otro como si estuvieras dando vueltas en un carrusel, pero sin avanzar ni un centímetro? Eso, querido amigo, es lo que llamo la máquina del tiempo emocional. Esa costumbre tan encantadora de revivir el pasado una y otra vez, como si en cada repetición pudiera cambiar algo. La realidad, amigo mío, es que no lo hará. Pero ahí estás, rememorando ese momento incómodo de hace 3 años, esa palabra mal dicha que te atormenta, o ese error que cometiste en tu primer trabajo, como si fuera a hacerte más sabio, simplemente porque lo repases una y otra vez. Lo peor es que, como una máquina que consume electricidad, esta repetición interminable consume tu energía y bienestar. Pero, ¿y si te dijera que puedes apagar esa máquina? Vamos a ver cómo. Revocar el pasado no es solo inútil, es un ejercicio de desgaste emocional. Imagínate que cada vez que cometes un error, te quedaras atrapado en una especie de bucle sin fin, como si estuvieras metido en un ciclo de lavado mental. Tú, todo el día dándole vueltas a lo que ya no puedes cambiar, mientras el presente se te escapa entre los dedos. Este tipo de comportamiento, donde repites en tu mente una y otra vez lo que sucedió, tiene un nombre: rumiación. Los estoicos, esos filósofos que tenían una manera bastante directa de decir las cosas, lo tenían claro. No puedes controlar lo que ya pasó, solo lo que haces ahora. Así que si estás atrapado reviviendo ese comentario hiriente de hace semanas o dándole vueltas a un pequeño error, solo estás gastando energía de manera innecesaria. Te estás anclando al pasado y eso te impide disfrutar del presente, que es lo único que realmente tienes. Bien, tienes 2 opciones. La primera es seguir como si nada, seguir dándole vueltas al pasado hasta que te quede solo polvo en la cabeza. Y la segunda es lo que te propongo: detener la máquina del tiempo emocional. Suena sencillo, ¿verdad?
No lo es, claro, pero es totalmente posible. La clave está en recordar que no todo pensamiento merece tu atención. Cuando te encuentres en medio de un recuerdo que te está agotando, haz un esfuerzo consciente por redirigir tu mente. Por ejemplo, podrías ponerte una tarea simple. Lee un libro, haz ejercicio o, si realmente necesitas un descanso mental, mira el cielo. Cambiar el foco de atención es fundamental. Y si alguna vez te pillas en el mismo lugar, recordando lo mismo una y otra vez, haz una pausa, respira hondo y pregúntate, ¿este pensamiento va a mejorar mi día de alguna manera? Además, hay algo que los estoicos sabían de sobra: la aceptación. No puedes cambiar lo que ya hiciste o dijiste, pero puedes cambiar tu reacción ante ello. Acepta que cometiste un error, que hiciste algo que ahora te avergüenza, pero sin quedarte atrapado allí. Deja que el pasado sea el pasado y libérate de esa carga emocional innecesaria. Revivir el pasado no va a hacerte más sabio ni mejor persona, pero sí va a gastarte emocionalmente. Aprende a soltar. A veces, las mejores lecciones vienen de no aferrarse a lo que ya no tiene remedio. Así que, la próxima vez que te descubras en ese bucle mental, recuerda, el pasado es solo eso, pasado. Y tu energía es mucho más valiosa que cualquier recuerdo que ya no puedes cambiar. Como defendía Carl Jung, la mejor manera de avanzar es soltar lo que ya no tiene sentido. 6. El drama como combustible. Seguro que alguna vez te has encontrado en medio de un puzzle emocional que no es tuyo, pero que, de alguna forma, te has sentido obligado a resolver. Quizás alguien te ha contado un conflicto y, en lugar de dar un simple consejo, has terminado metiéndote tanto en la historia que casi pareces el protagonista. Es como si el drama de los demás fuera tu combustible, ¿verdad? Te enganchas, te absorbes y al final terminas emocionalmente agotado, sin que nada de eso te haya aportado ni un gramo de solución. Lo peor de todo es que, si eres como la mayoría, ni siquiera te das cuenta de que estás cayendo en la trampa. ¿Por qué te importa tanto lo que le pasa a los demás? No me malinterpretes, tener empatía está bien, pero te has convertido en un espectador del drama ajeno, cuando lo que deberías hacer es apagar el televisor y volver a tu propia vida. A veces nos gusta sentirnos como el héroe de la película, salvando a los demás de sus problemas. Pero el problema con esto es que, aunque tengas la mejor de las intenciones, lo que realmente estás haciendo es desgastarte emocionalmente. Es como si estuvieras conduciendo un coche con el motor encendido durante horas, pero sin moverte del sitio. Eso es lo que pasa cuando te enganchas en las batallas ajenas. Gastas energía sin avanzar, te agotas por algo que no tiene solución a corto plazo. En la filosofía estoica se habla de algo que te vendría bien recordar. Lo único que realmente puedes controlar son tus propias reacciones y pensamientos. No puedes solucionar los problemas de todo el mundo, ni ser el salvador de cada conflicto que se cruce en tu camino. ¿Por qué? Porque no tienes poder sobre los demás, ni sobre sus emociones. Al final, terminas con un saco de preocupaciones ajenas que no te pertenecen, arrastrándote por la vida emocionalmente drenado. Entonces, ¿cómo salir de este ciclo de agotamiento? Primero, reconoce que el drama ajeno no es tuyo. Puedes escuchar, ofrecer apoyo, pero no te sientas obligado a cargar con el peso de la guerra de alguien más. Define tus límites emocionales. El concepto estoico de distinguir lo que depende de ti y lo que no es clave. Si el conflicto no te afecta directamente, ¿por qué permitir que te desgaste? No tienes que ser el héroe, solo el espectador que ve cómo la película sigue su curso sin necesitar que le den un papel secundario. En lugar de perderte en los problemas ajenos, comienza por reconocer el momento en el que alguien empieza a contarte un conflicto. Hazte una simple pregunta: ¿este problema me afecta directamente? Si la respuesta es no, respira hondo y establece una distancia emocional. Eso te permitirá mantener tu energía en el lugar adecuado. A medida que desarrolles un filtro emocional, aprenderás a dejar pasar lo que no te pertenece. Es como un colador de café.
Dejas que pase lo que puedes manejar, pero no absorbes todo. Así podrás ofrecer apoyo sin caer en el agotamiento. La empatía no tiene que ser absorbente. No tienes que cargar con el dolor de otros para ser considerado. La filosofía estoica, que tanto habla sobre lo que está bajo nuestro control, también tiene algo que ofrecerte aquí. Recuerda que lo único que puedes controlar es lo que está dentro de tu campo de acción. Si no puedes cambiar la situación de otra persona, lo mejor es cambiar cómo respondes a ella. Es tu reacción la que marca la diferencia, no la tragedia que te rodea. Finalmente, si realmente quieres evitar que el drama ajeno te agote, comienza a invertir tu energía en resolver tus propios problemas. Tus desafíos son los que realmente te pertenecen y si les prestas atención te mantendrán ocupado de forma productiva sin que te sobrecargues por los demás. No te conviertas en el espectador del drama ajeno. Aprender a poner límites emocionales es esencial para tu bienestar. No estás aquí para ser el encargado de resolver los problemas de todos. Tienes tus propias luchas que si les pones atención serán suficientes para mantenerte ocupado. Recuerda que no necesitas ser el héroe en todas las historias, solo en la tuya. Y esa, créeme, es más que suficiente. Grábate a fuego esto que te voy a decir, amigo mío. No eres responsable de cargar con el dolor ajeno. Tu paz es el mayor bien que puedes ofrecer. 7. Hacer mucho y disfrutar poco. A veces te miras en el espejo al final del día y te preguntas, ¿qué he hecho realmente? La respuesta, aunque incómoda, suele ser algo como, he hecho un montón de cosas, pero al final de todo no he logrado nada. Y ahí estás, agotado, con la sensación de haber corrido una maratón sin haber llegado ni a la mitad del recorrido. La multitarea, esa habilidad tan sobrevalorada de hacer varias cosas a la vez, es una trampa perfecta. Pareciera que estamos siendo productivos, pero en realidad solo estamos desgastándonos emocionalmente. ¿Te ha pasado alguna vez que intentas responder a correos mientras cocinas, mientras ves una serie y, de paso, haces la lista de la compra? Parece que al intentar ser el superhumano que puede abarcarlo todo, al final no te sale bien nada de lo que has hecho. Y eso te lleva a la fatiga emocional, porque en lugar de enfocarte en una sola tarea y disfrutar de ella, tu cerebro está a 1000 por hora saltando de una cosa a otra sin poder tomar aire. Aquí es donde entra en juego una de las ideas clave de la filosofía estoica, la importancia de la concentración y el control. Los estoicos sabían que no puedes ser feliz y productivo si estás constantemente dividido entre 1000 pensamientos y actividades. Intentar hacer todo a la vez no solo te deja exhausto, sino que además te impide ser realmente eficiente en lo que estás haciendo. Es como si estuvieras intentando llenar un vaso con agua mientras lo agitas. Lo que consigues es un desastre de agua por todos lados y el vaso sigue vacío. Entonces, ¿cómo salimos de esta rueda de hámster en la que corremos sin llegar a ningún lado? Primero, acepta lo siguiente: no puedes hacerlo todo y mucho menos hacerlo bien todo a la vez. ¿Qué tal si en lugar de hacerlo todo, decides hacer una sola cosa? Si te concentraras en una tarea a la vez, es muy probable que la termines con más eficiencia y, lo más importante, con menos estrés. Aquí te va una técnica que los expertos recomiendan y que seguro los estoicos también aprobarían: la técnica del bloqueo de tiempo. Se trata de dividir tu día en bloques donde solo te concentras en una tarea. Si vas a trabajar, trabaja. Si vas a responder correos, solo responde correos. Aunque al principio puede parecer que estás perdiendo tiempo, al final estarás haciendo mucho más de lo que imaginas. Además, al centrarte en una actividad, incluso podrás disfrutarla más. No es solo un cambio de estrategia, sino de mentalidad. También es fundamental aprender a decir no. Esto no solo te ayuda a evitar el agotamiento, sino que también te permite preservar tu energía para lo que realmente importa. Si no puedes con todo, no pasa nada.
Prioriza, enfócate y sobre todo, sé honesto contigo mismo sobre lo que es necesario y lo que no lo es. En conclusión, el modo multitarea no es la solución a nuestros problemas, sino una de las principales fuentes de agotamiento emocional. ¿Por qué seguir alimentando una estrategia que solo te lleva al desgaste? Mejor, intenta disfrutar del momento presente, haz una cosa a la vez y observa cómo te llenas de energía en lugar de drenarla. Recuerda, no tienes que ser un superhéroe para ser productivo, solo necesitas ser humano y eso a veces significa dejar de hacer tantas cosas y disfrutar de las pocas que realmente valen la pena. Como dice Brian Tracy, la felicidad no llega cuando hacemos más, sino cuando hacemos lo que realmente importa. 8. Esperar siempre lo peor. ¿Te has despertado alguna vez con la sensación de que algo malo va a pasar, pero no sabes ni qué? Ese tipo de pensamiento que te empuja a esperar lo peor, a anticipar el desastre, como si el universo tuviera una lista de tragedias personalizadas solo para ti. Si alguna vez te has encontrado viviendo con esa sensación constante de que el mundo está a punto de caer sobre tus hombros, prepárate. Estás practicando uno de los hábitos más emocionalmente agotadores que existen, la espera del desastre. Vivimos en una era en la que la ansiedad es casi una amiga cercana, y claro, vivir constantemente en modo catástrofe parece ser lo normal. Todos tenemos esos momentos en los que nos conviene ponernos la capa de superhéroe y anticipar cualquier posible caos. Pero, ¿qué pasa cuando esa capa se convierte en una mochila llena de piedras emocionales? Pues que acabamos agotados. Y no hablo de cansancio físico, sino mental. Esa fatiga de estar todo el tiempo esperando lo peor, imaginando los peores escenarios y pensando que el universo te tiene reservado un paquete de problemas uno tras otro. El pensamiento negativo y catastrófico desgasta la mente de una manera que ni te imaginas. Es como si te hubieras puesto a correr una maratón sin haber entrenado en tu vida. Desde el momento en que te levantas hasta que te acuestas, estás constantemente en modo de alerta, buscando cualquier señal de que las cosas podrían ir mal. ¿Y si no llego a tiempo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me enfermo y todo se derrumba? Y así, de un pensamiento a otro, te sumerges en un océano de estrés innecesario que solo te consume y te agota. Pero no te preocupes, que hay esperanza. A lo largo de la historia, pensadores como los estoicos nos han enseñado una gran lección. No podemos controlar todo lo que sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Así que si estás atrapado en esa espiral de pensamientos catastróficos, es hora de salir de ahí. Primero, hay que empezar a cuestionar esos pensamientos. ¿Realmente todo lo que imaginas es probable? ¿O solo estás alimentando tu propio pánico? El truco está en dudar de tu mente cuando empieza a mostrarte una película de desastres. A veces, lo más catastrófico que podemos hacer es creer que todo va a ser catastrófico. Una técnica efectiva para esto es la práctica de la realidad probable. Cada vez que te atrape ese pensamiento negativo, pregúntate, ¿es esto realmente lo más probable que ocurra o estoy simplemente exagerando? Te sorprenderás de cuántas veces te das cuenta de que tus peores miedos son solo fantasías de tu mente. Hazlo un hábito y notarás cómo esa pesada mochila comienza a aligerarse. Otra estrategia útil es la visualización de soluciones en lugar de problemas. En lugar de estar todo el tiempo imaginando lo que puede salir mal, empieza a visualizar lo que podría salir bien. Piensa en lo que harías si todo saliera de maravilla. Imaginar el éxito no solo es más relajante, sino que también te prepara mejor para actuar cuando las cosas realmente vayan mal. Porque sí, a veces las cosas se complican, pero lo importante es que ya no estarás agotado por la expectativa del desastre. Así que la próxima vez que empieces a anticipar lo peor, recuerda,
No todo es tan dramático como lo ves en tu cabeza. El cambio está en cómo decides enfocarte, y el pensamiento positivo no es solo una moda, es una herramienta de supervivencia mental. Evitar vivir en modo catástrofe te dará más energía para lo que realmente importa. No dejes que la fatiga mental te arrastre. No dejes que el pensamiento catastrófico dicte tu vida. Tú tienes el poder de decidir cómo interpretar los eventos que te rodean. Hazlo de manera que te dé energía, no que te la arrebate. Como dicen por ahí, si no controlas tus pensamientos, ellos te controlarán a ti. 9. La autocrítica. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y te has visto como el peor enemigo de ti mismo? No me refiero a esos días en los que te levantaste con un mal peinado, aunque a veces eso también cuenta. Hablo de esa constante voz interna que te lanza críticas como si fuera un concurso de maldad. Si te reconoces, déjame decirte que la autocrítica excesiva es como tener un espejo implacable frente a ti, que no refleja quién eres, sino lo que te exiges ser. Y créeme, no es tan bonito. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a ser perfeccionistas, a exigirnos más de lo que podemos dar, como si la felicidad dependiera de ser siempre lo mejor en todo. El problema es que al final, esa exigencia se convierte en una carga. Y no hablo solo de la típica presión de hay que ser el mejor en el trabajo o nunca puedes fallar. Hablo de un enemigo silencioso, esa voz interior que te susurra constantemente que no eres suficiente, que todo lo que haces está mal y que siempre podrías haber hecho más. ¿Y qué sucede cuando escuchamos esa voz? Te agotas emocionalmente, te saboteas y en lugar de avanzar te quedas atascado. A menudo la autoexigencia se disfraza de quiero mejorar o quiero ser más fuerte, pero en realidad lo que está haciendo es drenar tu energía como una batería a punto de morir. Piensa en un coche que no tiene gasolina. Por mucho que lo intentes poner en marcha, no irá a ningún lado. Así funciona la mente cuando está sobrecargada de autocrítica constante. El agotamiento mental es real y empieza a afectar no solo tu rendimiento, sino también tu bienestar emocional. Nos olvidamos de que está bien equivocarse, que es humano no ser perfecto y que la clave no está en ser el mejor, sino en ser suficiente. Los estoicos lo entendían a la perfección. La verdadera paz mental llega cuando aceptas que hay cosas que no puedes controlar, incluyéndote a ti mismo en ocasiones. ¿Cómo romper este ciclo de autocrítica? La respuesta está en cambiar el enfoque. En lugar de mirar tus fallos como grandes montañas insuperables, comienza a verlos como pequeñas piedras en el camino. Los errores no son una condena, son oportunidades de aprendizaje. Deja de exigirte lo imposible y empieza a ser amable contigo mismo. ¿Recuerdas aquella vez que cometiste un error y te pasaste días dándole vueltas? ¿Y qué cambió al final? Nada, solo agotaste tu mente. La clave es dejar de escuchar esa voz constante de perfección y en su lugar enfocarte en las soluciones. La próxima vez que sientas que te estás ahogando en el debería haber hecho esto mejor, respira hondo y recuérdate que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. La autocompasión, aunque a veces parezca una palabra extraña, es la herramienta más poderosa que tienes para frenar este ciclo destructivo. Al final, la autocrítica no es el camino para mejorar, sino la forma más rápida de quedarte estancado. Es un espejo que distorsiona tu reflejo y en lugar de ver tu verdadero potencial, solo te muestra tus defectos. Tienes que aprender a poner ese espejo en su lugar y dejar de ser tu peor enemigo. Hazlo por tu salud mental, porque de lo contrario, el precio que pagarás será demasiado alto. Como decía Gandhi, el verdadero crecimiento comienza cuando te dejas de exigir perfección y aceptas tu humanidad. 10. La obsesión por el control. A veces te encuentras corriendo en círculos, intentando mantener todo bajo control, las tareas, las emociones, las personas, el tiempo. Como si el universo te estuviera esperando para que lo organices, lo clasifiques y lo hagas todo perfecto. Pero, ¿sabes qué?
No funciona. El deseo de controlar lo incontrolable no solo es inútil, sino que también es emocionalmente agotador. Es como si intentaras atrapar el aire con las manos y en lugar de sentirte victorioso, solo terminas exhausto. Este impulso de querer que todo se alinee a tus expectativas, de que todo tenga un lugar y una hora exacta, puede robarte una cantidad impresionante de energía. Es como tener una batería llena al inicio del día, pero con cada intento de controlar algo fuera de tu alcance, esa batería se va agotando poco a poco. Y al final del día, lo que te queda no es satisfacción por haber logrado algo, sino una sensación de vacío y cansancio emocional. Los estoicos, con su sabiduría que sobrevive a los siglos, ya sabían que el control es una ilusión. Lo que puedes controlar son tus pensamientos y tus reacciones, no el comportamiento de los demás ni los eventos que suceden a tu alrededor. Sin embargo, en nuestra cultura creemos que, si somos suficientemente organizados y diligentes, podremos moldear el mundo según nuestras reglas. Y así, en lugar de disfrutar de la vida, nos estamos convirtiendo en esclavos de nuestras propias expectativas. Primero, es crucial entender que no todo está bajo tu control. La mayoría de las veces nos empeñamos en que los demás hagan las cosas a nuestra manera, o que las circunstancias se acomoden a nuestra agenda. Pero la vida no funciona así. El tráfico no va a despejarse solo porque lo desees con fuerza. Y esa persona que te está tomando más tiempo del que te gustaría no va a apurarse solo porque lo pienses con intensidad. El mundo sigue su curso, sin esperar que pongas tu toque personal. Entonces, ¿qué puedes hacer? La clave está en dejar ir. Es como si fueras el director de una obra de teatro. No puedes controlar a los actores, ni el clima, ni el público, pero sí puedes decidir cómo vas a reaccionar ante cualquier contratiempo. La solución no es fuerza o control, sino aceptación. Aceptar que hay cosas que simplemente no puedes cambiar y que en el momento en que dejas de pelear contra ellas, todo fluye mucho más fácilmente. Una de las claves para salir de esta espiral es poner límites a tu lista de control. Si algo no depende de ti, no gastes ni un minuto más preocupándote por ello. Es importante hacerte amigo de la incertidumbre, porque al final, la vida está llena de imprevistos que no podemos manejar. En lugar de pensar en lo que se te escapa de las manos, enfócate en las pequeñas victorias que sí están bajo tu control, como tu actitud ante las adversidades o cómo decides reaccionar frente a los problemas. Una gran forma de aliviar este peso emocional es aprender a delegar. No significa dejar que otros hagan todo por ti, sino aceptar que las cosas se pueden hacer de diferentes maneras. Al confiar en los demás, liberas una carga innecesaria que solo te consume. El mundo no se acaba porque alguien no haga las cosas a tu perfección. Por último, recuerda que en medio de todo esto es esencial tomarse pausas y respirar. Puedes controlar cómo te sientes y es vital que reserves tiempo para relajarte, meditar o simplemente parar un momento. Esa energía que gastas controlando todo es mejor guardarla para disfrutar de lo que tienes en lugar de seguir atrapado en lo que no puedes cambiar. Vivir obsesionado con el control es como estar atrapado en una jaula que tú mismo construiste. El deseo de manejar todo y a todos solo te deja exhausto. La verdadera libertad está en soltar, en aceptar que hay cosas que no puedes cambiar y sobre todo en hacer las paces con la incertidumbre. No es fácil, pero es liberador. Como defendía Nelson Mandela, el verdadero poder no radica en controlar todo, sino en aprender a fluir con lo que no puedes cambiar. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: mi paz es el bien más preciado. Estoy emocionado por escuchar tus experiencias exitosas. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro.
Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.